Seguimos con más noticias, con más información. Estamos hablando de lo que es Tu Escuela en Casa, esta propuesta que estamos llevando adelante en esta semana. Ciclo de charlas de acompañamiento a la familia, a papá y mamá en casa, a la familia ampliada, todos acompañando a nuestros pequeños en este proceso de receso escolar. Pero a partir del 18 volvemos con las clases, así que estén en sintonía. Gracias a todos los medios que están acompañando de manera solidaria esta campaña nacional en momentos de pandemia a nivel Paraguay. Vamos a hablar de un tema también muy lindo y quiero que anoten, por favor, las consultitas, que sean puntuales, puntillosas, porque esto va a generar mucha atención. Las formas de comunicación con nosotros, 0971-200-586. Pueden hacerlo, enviar sus mensajitos. Vamos a hablar de este tema. Presten atención. Recomendaciones psicológicas para las familias. Recomendaciones psicológicas para las familias de alumnos con discapacidad en el marco de la cuarentena. Nos acompaña, está con nosotros la licenciada Mercedes Morel, ella es de la Dirección General de Educación. ¿Cómo está, licenciada? Muy buenas tardes. Bienvenida a Tu Escuela en Casa. Muchas gracias, Ernesto. Muchas gracias por la invitación. Bueno, ¿qué recomendaciones podamos dar para la familia? Hablamos de chicos con este tipo de situaciones que son diversas. El doctor ya nos comenzaba las consultas también que estaban llegando. ¿Cómo trabajamos esto en casa? ¿Cómo nos percatamos? ¿Y cómo se atiende esto desde el Ministerio de Educación? Sí, yo quería empezar un poquitito con algunas cuestiones, ¿verdad?, que tendríamos que recordar, ya que estamos en educación inclusiva, específicamente un tema de educación inclusiva, que ¿qué nos habla la normativa con respecto a las personas con discapacidad? Sí. Que entra dentro de lo que son las necesidades específicas de apoyo educativo. Entonces, partiendo desde esa base, desde que hay niños que tienen necesidades específicas de apoyo educativo, y yo me quiero centrar un poco hoy con lo que es la discapacidad, que es una forma de una necesidad específica de apoyo, ¿verdad? Y en ese contexto de entender, como el tema es con las familias, está un poco relacionada con las familias, cómo se configura la familia de las personas con discapacidad, ¿verdad? Bien. Muchas veces nosotros pensamos, sí. ¿Tenemos este material para sí, vamos a ver si esto un poco es lo que nos dice la ley, sí, ¿verdad? Cómo se configuran las necesidades específicas de apoyo educativo, y ahí está el tema de discapacidad física, intelectual, psicosocial, ¿Cómo visual. Entendemos, cómo observamos, cómo comprendemos si es que hay este tipo de situaciones? Claro. En la familia. En la familia, sí, ¿verdad? Y bueno, y desde el vamos, en las familias muchas veces, como decía anteriormente el doctor, es cuando nos damos cuenta que hay un niño con discapacidad. Muchas veces puede ser desde el nacimiento, o muchas veces puede ser desde que empieza una etapa escolar, donde hay educación inicial o el primer grado es fundamental, porque a veces es donde se detectan estas discapacidades, ¿verdad? Por eso es que la familia es fundamental en todo esto. Y antes de ir a la familia, yo traje un poco un concepto, ¿verdad?, de lo que es la persona. Sí. Cuando hablamos de lo psicológico, no podemos olvidar de la dimensión social y la dimensión biológica, ¿verdad? Ahora estamos en una pandemia y eso tiene que ver con lo biológico, pero impacta en lo psicológico y también en lo social. ¿Y cómo impacta, por ejemplo? A ver, ¿cómo? Claro. ¿Con el comportamiento de nuestro niño en casa? Claro. ¿Que no es el mismo cuando va a la escuela normalmente? Así mismo, ¿verdad? Primero, que nosotros a veces creemos que porque tienen una discapacidad, sí, ¿verdad?, intelectual especialmente, ¿verdad?, no entienden lo que está pasando, ¿verdad? Y ahí un poco tendríamos que trabajar nosotros, los adultos, tanto, porque no hablamos solamente de mamá y papá en el tema del contexto familiar acá en Paraguay. Hablamos de una familia más ampliada, ¿verdad? Hasta los abuelos, los tíos, exactamente. La superfamilia. La superfamilia con quienes generalmente nuestras familias paraguayas se conforman de esa manera. Claro, la abuela está presente, el abuelo está presente, el tío, los hermanos mayores. Así mismo, ¿verdad? Entonces, por eso es muy importante entender, sí, que ahora que no nos vamos a la escuela, no nos vamos al centro de apoyo a la inclusión, tenemos que estar en casa y a veces tenemos que explicarle a los niños y a las niñas con discapacidad, sí, aunque creemos que no van a entender qué es lo que está pasando, ¿verdad? Porque evidentemente ellos perciben que hay algo diferente, primero que no están asistiendo a las instituciones, ¿verdad? Hablo de esto cuando hay discapacidades intelectuales, ¿verdad?, o están comprometidas las partes cognitivas. Bueno, ahí justamente a mí me encantaría, porque son recomendaciones de lo que estamos hablando hoy, pero cuando
papá y mamá estaban preguntando a través de los mensajes que ustedes habrán escuchado, era cómo respondemos a determinada situación. Sí. Y cómo hacemos el primer diagnóstico. Mi hijo no está aprendiendo lo suficiente, no observa lo suficiente, no lee quizás, o no está entendiendo la tarea que se le está dando. Entonces, ¿cómo trabajamos este primer proceso? ¿Qué recomendaciones tenemos en ese sentido, licenciada? El tema es que con nosotros ahora, con el tema de la pandemia, nos dimos cuenta de varias cuestiones. Sí. Posiblemente estas cuestiones ya veníamos viendo o apareciendo estas cosas, pero nosotros no nos dábamos cuenta porque no estábamos muchas veces en casa, porque la escuela era de alguna forma un lugar donde esas cuestiones se iban evacuando, ¿verdad? Entonces, sí, ahora que estamos en casa, nos damos muchas veces cuenta. Ya tampoco... O sea, los chicos están más en casa. Entonces, claro, están más en casa. Papá está con un relacionamiento mucho más directo, porque acompaña la realización de la tarea y sí, verifica si está bien hecha. Sí, sí. Vinculamos entonces así. Bueno, entonces... Claro, porque lo psicológico, como estaba explicando anteriormente, también tiene que ver, o sea, con el aprendizaje, ¿verdad? O sea, que con lo cognitivo. La conducta psicológica tiene que ver con la conducta cognitiva, cómo va aprendiendo, su aspecto intelectual, la memoria, la concentración, tiene que ver con los aspectos cognitivos que influencian en el aprendizaje. Sí. ¿Verdad? Entonces, y acá traje un poco, antes de responder tu pregunta, sí, una figura de una familia que muchas veces nosotros, ¿verdad? Como creemos que como que nuestra familia es así. Cuando hablamos de familia, mamá, papá, hijos, ¿verdad? Sí. Entonces, esto impacta en todas las familias. O sea, igual, independientemente que viva no en casa, la abuela, el tío, una persona con discapacidad, un hijo con discapacidad, impacta en todos los familiares, vamos a decir, ¿verdad? Entonces, y ahí respondiendo un poco a tu pregunta, tendríamos que ver si hay algún cambio conductual que tiene el niño en esta etapa, ¿verdad? Sí. En esta etapa de confinamiento, ¿verdad? A veces pueden tener cambios conductuales, pueden estar un poco más, llorar un poco más, estar un poco más irritados, ¿verdad? Porque la misma situación de estar siempre en casa, no poder salir, hace que ellos puedan cambiar y eso influye en el aprendizaje. O sea, pueden, no sé si utilizar el término, pueden bajonearse, pueden llegar a situaciones de tristeza. Totalmente. Quiero ir a la casa de mi amigo, mi ex compañero me llama, así pero mismo, no puedo ir. Así mismo. La cuarentena no nos permite. ¿Cómo abordamos estas situaciones desde casa, por ejemplo? Y en primer lugar, siempre tenemos que tratar de seguir la misma rutina que seguíamos antes. Okay. O sea, no irse a la escuela porque no podemos, ¿verdad? Pero sí seguir esa rutina de levantarse a la hora establecida, hacer el desayuno, ¿verdad? Hacer las tareas, ¿verdad? Acá está un poco explicar la situación, ¿verdad? A veces, cuando están comprometidas las discapacidades cognitivas o el trastorno del espectro autista, podemos utilizar, por ejemplo, figuras para explicar algo que es complicado como el COVID-19. Entonces, muchas veces queremos explicar con palabras, pero podemos usar estos recursos de dibujos, ¿verdad? Ahí yo puse una imagen con lengua de señas, por ejemplo, ¿verdad? Que es el derecho de todos los niños y adolescentes con discapacidad a recibir esa información de lo que está pasando. Claro, las ilustraciones son mucho más explicativas. Exactamente, para bueno, claro. Las formas de comunicación con nosotros, anoten bien por favor, 0971-200-586. Enseguida vamos a estar, tenemos consultas que ya están llegando, vamos a estar justamente leyendo las siguientes y presentamos aquí al costado, vamos a tener esta consulta. Nos acercamos un poquitito por favor para leer la misma. Dice, buenas tardes, tengo un sobrino con autismo, tiene 6 años. ¿Cuáles serían, dice, las recomendaciones para esta cuarentena, ya que pareciera desesperante en el encierro? ¿Qué hago?, dice. Así mismo. Yo me imagino que este caso, papá o mamá, ha de ser reiterativo, sí, en varios aspectos. ¿Qué hacemos? Y tendríamos, ¿qué hace en este caso? Como dije anteriormente, eso tiene que ver también con la conducta biológica, o sea, con el aspecto biológico, lo psicológico, ¿verdad? Sí. Entonces tendríamos que planificar dentro de nuestra rutina diaria un momento para jugar, ¿verdad? Un momento para hacer una actividad física, no necesariamente fuera de casa si no se puede, pero en casa mismo, ¿verdad? Saltar a la cuerda, hacer un baile, ¿verdad? Donde ellos puedan, justamente esa energía que están teniendo, puedan desarrollar, ¿verdad? Porque a veces estar todo el tiempo quieto para un niño es muy complicado, ¿verdad?
Entonces eso tenemos que pensar. Nosotros queremos a veces que ellos se quedan quietecitos ahí 24 horas. No es imposible, imposible. Entonces tenemos que ver eso, que puedan hacer alguna actividad física. Ahí está un poco la comunicación con familiares y docentes, eso no tenemos que perder, ¿verdad? Por ejemplo, si la abuela o tía o alguien no vive en casa, llamar, que la mamá o el papá o la persona responsable, el tutor, le ayude a llamar por teléfono, por los medios de WhatsApp, celulares, Facebook, lo que sea, ¿verdad? Para que ellos no pierdan ese contacto con sus amigos, con sus docentes, porque esa rutina muchas veces hace también que uno se ponga con un estado de ánimo un poco bajo. Bien. Sí, hay varios mensajes, licenciada. Justamente quería sintonizar lo que usted estaba diciendo, porque estamos ya con la cuarentena inteligente y ya en estos casos, en la vereda, ya puede salir papá de la mano con el niño, acompañarlo, ir hasta 200 metros y tener un cierto recreo como para poder generar ese ambiente. Bueno, vamos a sacar, dice, buenas tardes, dice, tengo un niño de 5 años, habla con términos de grano, dice, aprende rápido, solo me habla en inglés y ahora se aprendió las letras en ruso, sabe muchas cosas y me siento muy ignorante para ayudarlo, dice. Bueno, te va al revés, aún no tiene un diagnóstico y se aburre con las tareas de la escuela, ¿qué hago para ayudarlo? O sea, es un chico que tiene una capacidad de aprendizaje superior, ¿verdad? Si me ayuda la licenciada, muchas gracias. ¿Qué puedo hacer? O sea, ¿a dónde recurrir? ¿El MEC tiene un servicio especializado? Estamos trabajando desde educación inclusiva también, porque las necesidades específicas de apoyo al aprendizaje también tienen que ver con las altas capacidades, ¿verdad? Porque de alguna forma necesita un acompañamiento específico, ¿verdad? No hace falta tener un diagnóstico, y eso yo soy así una psicóloga que soy antidiagnóstico, ¿verdad? Lo que tenemos que ver es las potencialidades que tiene ese niño, ese adolescente y sus debilidades. Y eso no es parte del diagnóstico, o sea, conocer cómo es su situación y decir, bueno, tiene estas fortalezas increíbles y apoyemos justamente los talentos. Lo que pasa es que a veces los diagnósticos, Ernesto, nos hacen que la persona se les etiquete y digan, no, este tiene TEA, este tiene síndrome de Down, este tiene esto, y hasta acá nomás puede llegar. Entonces, nosotros lo que tenemos que ver es cómo esa persona, qué potencial tiene esa persona, ese niño, esa niña. Me encanta la nueva mirada que se tiene desde la pedagogía. Sí. ¿Hay más consultas? ¿Vamos a la pantalla? ¿Vamos a la como quieras. Bien, la consulta que le dice, hay otras consultas más que están llegando, dice. Bueno, dice, buenas tardes, tengo un chiquito, está en primer grado, dice, y no sabemos cómo hacer para ayudarle con los ejercicios que se dan en la clase virtual, dice. Esto es muy interesante. Dice, por favor, si nos puede orientar. Excelente está el programa, dice, mi sobrino no escucha. Epa. Sí, justamente desde Educación Inclusiva estamos trabajando en el portal que va a tener una sección específica de Educación Inclusiva. ¿A partir de cuándo? Después de las vacaciones de invierno. O sea, vamos a tener ya un lugar habilitado para poner estas orientaciones. Exactamente, y materiales adaptados para las personas con discapacidad visual, auditiva, que son las sensoriales, ¿verdad? Entonces estamos trabajando con eso también. Las orientaciones también van a estar ahí en esta sección especial dentro de lo que es la plataforma educativa del MEC, que es aprendizaje, ¿no? Así mismo, estamos también trabajando con las asociaciones para que ellos también apoyen un poco eso, porque eso es muy importante. ¿Algún teléfono que tengan habilitado para...? Después, al último, tengo un correo electrónico que puedo dejar para que la gente pueda escribir. O alguna forma de WhatsApp, más adelante vamos a hablar ya con la directora Natalia, ¿no? Para que se puedan ir respondiendo, por lo menos de manera breve, y ir guiando a papá y mamá en estos procesos de aprendizaje. Es muy linda esta interacción que se está dando. Vamos a... nuestro correo. Este es el correo, dice nendive, ¿verdad? .dj@mec.edu.py. Vamos a dejar ahí para que puedan anotar en casa un poquitito para sacar. Podemos sacar una fotito también, es más rápido, ¿no? Bueno, lo que podemos hacer lo más rápido. Dice nendive.dj con G, dj@mec.edu.py. Antes de cerrar el programa, vamos a volver a reprisar este correo para que puedan enviar sus consultas. Papá y mamá pueden hacerlo desde su teléfono celular. ¿Qué conductas de alarma presentan los niños en situación de cuarentena? A ver, ya escuchamos algunos, pero ¿hay un rosario al respecto? Bueno, no sé, ¿hay un listado? Yo creo que como personas que estamos con nuestros hijos todos los días, podemos darnos cuenta cuando hay un cambio conductual, ¿verdad? Eso es lo que nos tiene que llamar la atención, cuando hay un cambio conductual, ¿verdad? Cuando el niño está un poco más retraído,
cuando llora mucho. A veces es difícil expresar con palabras qué está pasando, ¿verdad? Porque ellos se mueven mucho por las emociones. Sí. Entonces esas son las cuestiones, por ejemplo, si no tiene ganas de hacer nada, ¿verdad? Y tratar de que nosotros observemos esa conducta, ¿verdad? Observemos esa conducta que están presentando los niños y bueno, de ahí un poco partir cómo está, ¿verdad? Pero también es muy importante que nosotros como adultos los protejamos, ¿verdad? Porque las personas con discapacidad y especialmente los niños y adolescentes son más vulnerables a situaciones de violencia. Entonces, tenemos que empezar por ahí. Nosotros somos los garantes y responsables de su salud mental, ¿verdad? Entonces, tenemos que trabajar eso y en casa a veces es complicado porque a veces hacen berrinches, tenemos que tener mucha paciencia con ellos y a veces estar en esta situación. Las cuestiones económicas también influyen, por eso hablaba un poco de lo social, ¿verdad? Sí. Cómo influyen también en todo. Y hay todo así como un contexto no favorable para que se den situaciones, ¿verdad? Pero ahí más que nada tenemos que ser nosotros los adultos los que les protejamos y nos demos cuenta qué está pasando, ¿verdad? Una consulta que te quiero ver, ¿y cómo trabajamos ese proceso de acompañamiento al docente que tiene que ser finalmente el que orienta ese proceso de aprendizaje? O sea, ¿nuestros docentes están preparados también para todo esto, licenciada? Sí, se están preparando también. Se están preparando. O sea, se están actualizando y capacitando. Sí, están actualizando y capacitando. Excelente. Otra consulta. Dice, mi hijo tiene 9 años, todavía no lee, dice. Es hiperactivo y el 50% especial. ¿Qué tengo que hacer, licenciada, por favor, para que haga su tarea? Epa. O sea, otra consulta. Sí. ¿Qué hacer? ¿Cómo acompañamos este proceso? Bueno, y más que nada es un acompañamiento de paciencia y por etapas. A veces queremos que en un día termine toda una tarea y a veces es difícil eso. Que se siente ya es un logro, ¿verdad? Bien, se sienta, arranca, hacemos, y tenemos que como ponernos objetivos concretos con ellos, ¿verdad? Hasta A veces queremos que todo en un día termine toda una tarea que es muy larga y es imposible, ¿verdad? Entonces, tiene que ser por etapas, con procesos, con mucha paciencia y bueno, y hoy hace un poquitito, mañana otro poco, ¿verdad? Y entonces ir trabajando, o por horas también, ¿verdad? No hace falta que todo el tiempo esté sin hacer, o sea, poner esa rutina que decía un poco anteriormente, ¿verdad? Si no puede 30 minutos sentarse porque tiene, como dice ahí, una hiperactividad, 15, 10 minutos, ¿verdad? Y eso ya es un logro. Es muy importante también que cuando pase eso, se le pueda felicitar, ¿verdad? Ese pequeño logro. Bien. Es muy importante porque es un estímulo para ese niño. O sea, organizar la jornada en pequeñas etapas de producción. Así mismo. De la tarea. Sí. No sé si hay un tiempo determinado entre una actividad y otra actividad. Claro, y generalmente como está en la pregunta, las características de los niños que tienen que cambiar de tarea siempre. O sea, que no pueden estar con una tarea por mucho tiempo. Entonces hay que ser, exactamente, entonces hay que ser muy creativos en esto, ¿verdad? Y no son juegos que tenemos que comprar de una librería cara, son juegos que podemos usar en nuestras mismas casas, elaborando también esos juegos, ¿verdad? Entonces, o sea, entre trabajo, una diversión, otro trabajo, o sea, cambiemos el nombre, aprendizaje, sí. Hagamos la tarea o hagamos la rutina. Entonces, queremos reiterar, licenciada, me parece esto fantástico porque la gente está preguntando, vamos a hablar de las formas en que la gente puede, cómo recurrir, cómo presentar estos casos, cómo la gente puede llamar. Pregunto yo si hay un proceso de diagnóstico para cada niño, sí. Me imagino el universo estamos hablando de 1.200.000 estudiantes en el sector público, más 300.000 en el sector privado. ¿Cómo se trabaja esto y cómo atiende el MEC desde la Dirección General Inclusiva para que se sepa todo esto y se pueda atender caso por caso, por ejemplo? Estábamos dando el correo y ¿dónde recurrir, por ejemplo? Bueno, tenemos una resolución sobre ajustes razonables que son las adecuaciones curriculares que se hacen sobre lo que es el programa y de acuerdo a la evaluación que se le hace a cada niño y niña, ¿verdad? Sí. Ahora está un poco eso parado porque por toda esta situación que no están yendo a la escuela, ¿verdad? Pero estamos viendo los recursos para que estas evaluaciones sigan y también seguir apoyándoles a cada uno según su necesidad, porque eso hay que entender muy bien. No todos los niños que tienen
una discapacidad son iguales, cada uno dentro de eso también tiene su diferencia como todos los seres humanos. Entonces tenemos que hacer esa evaluación niño por niño y ese acompañamiento también, ¿verdad? Entonces desde la Dirección General se está haciendo ese acompañamiento con las supervisiones también que hacen los dictámenes sobre los ajustes razonables que se van elaborando. Hay mucho que hablar, hay mucho que ampliar, es muy amplio, sí. Porque yo me imagino, papá y mamá, o más la mamá, probablemente que es la que tiene la titánica tarea de llevar la casa y de estar, el marido también, de acompañar todo este proceso de quizás de tener un diagnóstico acertado, de ver cómo el docente tiene que acompañarlo, de cómo hacer esa adecuación curricular, no sé si es el término adecuado, me disculpa o no, pero cómo lograr que esos aprendizajes sean captados por el pequeño o la pequeña, trabaje, el docente tenga el tiempo necesario, el espacio para esperar, porque uno se organiza de manera organizada en casa. Entonces, tenemos que seguir conversando. Yo le agradezco mucho, licenciada, por estar con nosotros. Reiteramos la dirección, por favor. La tenemos aquí, es nendive.dj@mec.edu.py, para que puedan escribir a los compañeros de la Dirección Inclusiva. Muchas gracias, licenciada. Bueno, esto ha sido Tu Escuela en Casa. Gracias, Noemí, también en lenguaje de señas, que nos ha acompañado. Muchas gracias a los compañeros del área de producción del MEC por los contenidos que están elaborando de manera cotidiana todos los días. Estamos en vivo para servirle, no se olvide, de 5 a 6. Muchas gracias a todos. Nos encontramos el día de mañana. Muchas bendiciones. Gracias.